Sí, profesor. Entonces, dice demostrar la fórmula de Stirling. Y bueno, aquí menciona que William Feller puntualiza que la razón de los dos lados tiende a 1 cuando n crece a infinito, y completar los detalles en el proceso de obtención de la distribución gaussiana a partir de la binomial. Es decir, que el límite de la función de masa de la binomial es aproximadamente la gaussiana con estos parámetros. Entonces, primero empezamos con la fórmula de Stirling. El logaritmo natural de n factorial, pues lo podemos ver como la suma desde k igual a 1 hasta n del logaritmo de k. Sí. Como la función logaritmo es una función monótona de x, entonces se cumple esta relación, estas dos desigualdades. Entonces, aquí lo que hacemos es sumar en los tres miembros de estas dos desigualdades sobre k, desde k igual a 1 hasta n, para obtener esto. Aquí aplicamos la sumatoria en los tres miembros. Y pues aquí los límites de la integral van de k-1 a k para esta parte. Entonces, pues la suma, y al aplicar la suma nos queda esta integral desde 0 hasta n de logaritmo de x, diferencial de x. Y como habíamos visto anteriormente, esta suma es el logaritmo natural de n factorial. Y esta otra integral, pues sus límites al hacer la suma se convierte a la integral desde 1 hasta n más 1 del logaritmo de x, diferencial de x. Y resolviendo ya esas integrales, nos quedan estas desigualdades. Entonces, luego lo que hacemos es estimar comparar esta cantidad, logaritmo de n factorial, estimarlo con alguna cantidad cercana a la media aritmética de estos dos miembros de las desigualdades. Sí. Entonces, si sacamos la media aritmética de esos dos, pues nos queda una expresión algo complicada. Entonces aquí proponemos una cantidad pues más sencilla, que es esta. N más 1/2, eso multiplicado por el logaritmo de n menos n, que sería, pues no es la media aritmética, pero se acerca a ella. Y ahora definimos esta cantidad de n como la diferencia del logaritmo de n factorial menos esta cantidad propuesta acá. Entonces definimos esta variable de n. Entonces notamos lo siguiente. Sí. Si restamos dn a dn más 1, bueno, ya haciendo todo del álgebra, llegamos a esta, pero también debemos de notar que n más 1 entre n es igual a esta fracción, este cociente, que sería como, es un cociente de términos conjugados. Entonces, pues de lo anterior implica que dn menos dn más 1 es igual a esta cantidad, y este cociente n más 1 entre n lo podemos ver como este otro cociente. Entonces, por otra parte, pues tenemos que las expansiones en serie de Taylor del logaritmo natural para 1 más x y 1 entre 1 menos x son estas sumas, esta serie infinita. Entonces, pues de estas dos series obtenemos esta otra. 1/2 del logaritmo de ese cociente es igual a esta serie. Entonces, de las expresiones 2 y 3, las expresiones 2 y 3 eran estas, esto a lo que habíamos llegado acá, y de 3, que es esta aproximación de Taylor de ese cociente, del logaritmo de ese cociente, obtenemos esta otra equivalencia, dn menos dn más 1, pues va a ser igual a esta serie. A esta serie, es parecida a una serie geométrica.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es compararla con una serie geométrica de razón 1 entre 2n más 1 al cuadrado, que es este término, pero aquí vamos a considerar la constante 1/3. ¿Por qué consideramos esa? Porque pues todos los términos de esta serie, de esta nueva, que vamos a comparar con esta otra, pues van a ser mayores los términos de esta serie con los de esta. Porque, por ejemplo, aquí para k igual a 2, pues va a ser 1/5. Entonces, pues ese es menor a 1/3. Entonces, todos los términos de esta otra serie geométrica van a ser mayores a esta. Entonces, pues esta serie geométrica converge a esta cantidad, a, a esta resta de estas fracciones. Entonces, pues hacemos la comparación. Sabemos de antemano que pues esta diferencia de n menos de n más 1 es igual a esta serie, pero pues esta serie la podemos comparar con esta otra, que converge a esta cantidad. Entonces, pues realizando esa comparación obtenemos esta desigualdad, que dn menos dn más 1 es menor a esta resta de fracciones. Entonces, de esta desigualdad, aquí pasamos el dn más 1 para acá, entonces pues nos queda esta desigualdad. Entonces esto significa que dn es una sucesión decreciente. Y por otro lado, pues consideramos ahora esta desigualdad y notamos que dn menos 1 entre 12 por n es menor que dn más 1 menos 1 entre 12 por n más 1. Esto quiere decir que esta sucesión de n menos 1 entre 12n es creciente. Entonces, de esto anterior, se sigue que existe este límite finito. Cuando n tiende a infinito, de dn es igual a una constante c, tiende a una constante c. Entonces, recordando cómo está definido dn, que era el logaritmo natural de n factorial, menos una expresión que habíamos propuesto. Entonces vamos a recordar cómo se define, así como estaba definido, de esta manera. Entonces de eso tenemos que la relación de n cuando tiende a c es equivalente a esto otro. Entonces, pues esto no es más que la definición de dn. Entonces, este símbolo, esta tilde, pues quiere decir que se aproxima a c cuando n tiende a infinito. Entonces, pues, aplicamos la función exponencial en ambos lados y obtenemos esta relación, que es parecida a la fórmula de Stirling, pero ya aquí pues falta despejar a n factorial. Entonces obtenemos esto otro. Pero aquí falta mostrar que e a la c es igual a la raíz de 2pi. Entonces una manera de hacerlo es usando la fórmula de Wallis. La fórmula de Wallis establece que el límite cuando n crece de este producto converge a pi entre 2. Entonces, pues este producto lo podemos escribir así, ¿no? Como este límite infinito de estos términos, 2 por 2, 4 por 4, 6 por 6, así hasta 2n por 2n. Entonces son los términos pares al cuadrado. Y acá abajo tenemos los términos impares igual al cuadrado. Entonces, reescribiendo esta fórmula de Wallis, obtenemos esto otro. Aquí, pues lo que hacemos es sacar raíz en ambos lados. Pero aquí hay algo que hay que notar, es que cuando n tiende a infinito, 2n más 1 es aproximadamente igual a 2n. Entonces, este más 1 pues no influye tanto cuando n es muy grande. Entonces, pues aquí lo que hacemos es sacar, ¿no? la raíz. Entonces, nada más quedarían 2 por 4 por 6, así hasta 2n. Y acá abajo los términos impares, que es esta relación. Y eso converge a la raíz de pi entre 2. Y Sí. reescribiendo esta fracción como se muestra aquí. Aquí lo que notamos es que pues aquí podemos factorizar en todos estos términos, podemos factorizar el 2.
Entonces nos quedaría 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, así hasta 2n. Y acá abajo, pues notamos que tenemos los términos impares, pero los completamos con los términos pares, multiplicamos por el 2, por el 4, por el 6. Y para que no se altere la igualdad, pues también lo multiplicamos acá. Pero pues aquí nuevamente podemos factorizar el 2. Entonces esto es equivalente a, pues aquí tenemos el 2 a la n potencia, que es este. Luego por estos factores, 1, por 2, por 3, por n, que eso es n factorial. Entonces, pues como lo tenemos multiplicado por sí mismo 2 veces, entonces es 2 a la n por n factorial al cuadrado. Y de aquí notamos que pues también tenemos este otro producto, que es igual a 2n, todo eso factorial, por la raíz de 2n. Entonces, pues esto implica que esta fracción converge a la raíz de pi entre 2. Y luego usando la aproximación que habíamos obtenido anteriormente para aproximar estos factoriales acá, pues obtenemos lo siguiente. Ya desarrollando toda el álgebra, pues obtenemos finalmente que e a la c, pues sí, converge cuando n es suficientemente grande, converge a la raíz de 2pi. Y luego, pues ya sustituyendo en la expresión que habíamos obtenido antes, la expresión 4, que era esta, es la fórmula de Stirling, pero aquí nada más faltaba, ¿no? Mostrar que e a la c, pues sí, converge a la raíz de 2pi. Entonces, pues ya hemos obtenido la fórmula de Stirling. Luego, obtener la distribución gaussiana a partir de la distribución binomial en la aproximación asintótica. Entonces, consideramos la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria binomial, que es esta. Entonces, pues ya haciendo estos cambios de variable y despejando ese A y ese S, que esto es el número de águilas en volados, esto es el número de soles, y ese es el número total de volados. Entonces, pues ya haciendo esos cambios, obtenemos esta expresión. Y luego tomamos los logaritmos en ambos lados para que las cuentas se faciliten. Entonces, pues obtenemos esto que es el logaritmo de ese factorial menos el logaritmo de esa expresión. Entonces, usando la aproximación de Stirling, que habíamos mostrado anteriormente, podemos notar que si se aplica la función logaritmo, obtenemos esta aproximación cuando k es suficientemente grande a 1, es más grande que 1. Entonces tenemos esta aproximación, que el logaritmo de k factorial es aproximadamente k veces el logaritmo de k menos k. Entonces, usando esa aproximación en el logaritmo de la función masa de probabilidad de la binomial, ya desarrollando toda el álgebra, llegamos a esta identidad, a esta resta de esos logaritmos. Y pues aquí aproximando este logaritmo de esa suma y de esa resta, usando las expansiones en serie de Taylor, con x igual a nu entre s, obtenemos esto. Aquí denotamos como a esta suma y como b a esta otra suma. Entonces, pues ya reordenando, obtenemos esto siguiente, y pues ya desarrollando el álgebra, obtenemos finalmente que pues es aproximadamente esta cantidad, esta suma de fracciones. Y pues cuando ese crece, podemos despreciar el término de orden 4. Entonces, pues este término se va a ir más rápido a 0 que este otro. Entonces, nada más, pues basta con considerar este primer término. Entonces, por tanto, pues esto era aproximadamente el logaritmo de esta función masa de probabilidad de una binomial. Entonces, ya obteniendo, aplicando la función exponencial en ambos lados, obtenemos la probabilidad de una función masa de probabilidad de la binomial es aproximadamente la exponencial. Pero, pues, para que sea una función de densidad de probabilidad ahora continua, pues se tiene que cumplir que esta cantidad
integrada en todo el dominio de la normal, que es de menos infinito a infinito, pues precisamente que integre uno, ¿no? Por la definición de función de densidad. Entonces, definimos ahí como esa integral. Entonces, notamos que y cuadrada, pues es el producto, ¿no? De esa integral consigo misma. Pero ya que estas funciones, esta e a la menos y cuadrada entre 2s, es una función integrable y continua, entonces es válido hacer esto, verla como una integral doble, y ya ahí juntamos los exponentes. Entonces ya luego haciendo el cambio de variables en coordenadas polares, poner igual a r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada, y el ángulo θ igual a la cotangente de y entre x, pues obtenemos esta nueva integral reescrita en esos términos. Y nuevamente, como es una función integrable y continua, entonces es posible partirla así en este producto de dos integrales. Entonces ya resolviendo esas integrales obtenemos que y cuadrada es 2πs. Entonces y es igual a la raíz de eso, y por tanto como k por la integral por i, que es esta integral, es igual a 1, entonces k es igual a 1 entre i, que es lo que tenemos acá finalmente. Entonces, en conclusión, pues esta probabilidad binomial pues se aproxima en el límite a esta función de densidad, que es de una normal. Ok, pues sí. Una pregunta, Ramón. Sí, ¿En dónde encontraste la demostración de la fórmula Stirling? en el libro de Feller. Ah, ok, muy bien. Sí, Sí, es el clásico. sí, aunque, bueno, nada más traía hasta esta parte, hasta cuando se llega a esta expresión. No, ya después decía que en otro artículo mostraba esto, pero ya en otra fuente vi cómo llegaban a que esta constante convergía a la raíz de 2pi. Sí, sí, muy bien. Ah, nunca pensé que fuese tan larga la demostración, pero bueno, está bastante bien, ¿no? En la parte esta de teoría de números es sorprendente realmente. Ok, pues muchas gracias, Ramón. Sí, de nada, profesor. Problema 2. Bueno, vamos a ver si lo tiene Yasmín. Sí, profesor. Comparto la pantalla. ¿Sí se ve? Se está cargando. Ahí está. Ah, ok. Bueno, el ejercicio 2 nos pide llenar una tabla con todas las posibles secuencias de movimiento de una partícula en una caminata de 4 pasos. Y bueno, cada paréntesis representa un paso, ya sea un movimiento hacia la derecha, denotado por un más, y uno hacia la izquierda, con un menos. Bueno, para llenar esta tabla, planteamos la caminata aleatoria unidimensional de la siguiente manera. La posición inicial de la partícula al tiempo 0 es 0 y su posición inicial es 0. Otra es que la partícula se mueve sobre la línea recta en pasos discretos de longitud delta, y para cada movimiento la partícula tiene la misma probabilidad de ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, aquí puse la tabla para cada secuencia y bueno, nos pide la posición final. Para la primera, pues termina en 4 delta, la segunda termina en 2 delta y así sucesivamente. El inciso A nos pregunta con qué probabilidad ocurre cada una de estas secuencias. Dado que tenemos sucesos independientes, entonces la probabilidad de que ocurra la secuencia, por ejemplo, la primera es la siguiente, que es el producto de las probabilidades.
y esto es un 16avo. Y como la probabilidad de que ocurra el suceso más o menos es un medio, entonces la probabilidad de que ocurra cada una de las secuencias es un 16avo. Y bueno, aquí en la tabla pongo la columna correspondiente. El inciso B nos pregunta con qué probabilidad termina la partícula en cada posición y realizar un histograma. Pues sea X una variable aleatoria, la cual va a denotar las posiciones. Sabemos que la probabilidad de que la partícula termine en una posición está definida de esta manera, si el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Y bueno, para esto construí una tabla de frecuencias. Aquí de la posición final, la frecuencia que termine en 4 delta, 2 delta, 0, menos 2 delta y menos 4 delta, está dada por esta manera. Y usando pues esta fórmula, calculo la probabilidad de que termine en dicha posición. Sí. Y bueno, construyo con estas posiciones y probabilidades, construyo el histograma y está dado de esta forma. Y bueno, el inciso C nos pregunta cuál es el valor medio de la posición final de X y cuál es la varianza. Aquí se me fue. Bueno, sabemos que el valor esperado de una variable aleatoria discreta está definida de esta manera, como la suma de los XY por las probabilidades. Y bueno, de esta manera calculo la esperanza, dada la tabla anterior, y se obtiene que esa esperanza es igual a 0. Ahora, también sabemos que la varianza de una variable aleatoria discreta está definida de esta manera, y procedo igual a hacer el cálculo, y obtengo que es 4 delta cuadrada. Por último, nos pregunta qué ocurriría con la esperanza y la varianza a medida que las partículas dan más pasos. Bueno, si retomamos la gráfica mostrada en la tabla, la primera, y denotamos como I al paso desde I de 1 a 4, en donde cada I es más delta si el paso es hacia la derecha y menos delta si es hacia la izquierda. Bueno, adelante o atrás, es igual. Ahora, supongamos que damos n pasos, entonces tenemos que la distancia recorrida después de n pasos varía cada vez que se repite el experimento, por lo que queremos saber la distancia promedio de la partícula al repetir el experimento varias veces. Llamamos X a la distancia que ha recorrido la partícula, en donde X puede ser positivo o negativo. Esto va a depender si terminamos a la derecha o a la izquierda. Sabemos que en cualquier momento que se haga el experimento se va a obtener lo siguiente. Ahora, el promedio de X de repetir varias veces el experimento está definido de esta manera. Y sabemos que para cada I, esto es igual a 0, ya que si se repite el experimento muchas veces y aún no tiene la misma probabilidad de ser negativo o positivo, se espera que el promedio I sea 0. Y bueno, de este modo se obtiene lo mismo para cada I, por lo que la esperanza después de dar n pasos es igual a 0. Esto es de esperarse, ya que X es la ubicación promedio de la partícula después de n pasos. Y dado que es igualmente probable que el punto se mueva hacia adelante o hacia atrás, esperamos que ese promedio sea 0. Y bueno, esto concuerda con el valor esperado obtenido en el inciso anterior. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos observar? Esto no nos dice nada sobre qué tan lejos puede llegar la partícula después de n pasos. Entonces, hacemos lo siguiente. Ya que X puede ser positivo o negativo,
en vez de trabajar con esta X, ahora vamos a trabajar con X al cuadrado, ya que esto siempre será positivo y pues el promedio no puede ser 0. Y entonces defino el promedio de X cuadrado de esta manera. Y bueno, vamos a ver a qué equivale el primer término. Como sabemos que ahí puede ser o negativo o positivo, de este modo, I cuadrada es igual a delta cuadrada. Entonces, en promedio, I cuadrada es delta cuadrada. Y lo mismo aplica para los demás términos. Y ahora vamos a analizar los términos mixtos, o las combinaciones. Y pues sabemos que hay 4 posibles combinaciones, ¿no? Si A1 es positivo y A2 es positivo, entonces el producto va a ser positivo. Si A1 es positivo y A2 negativo, será el producto negativo y así sucesivamente. Ya que A1 por A2 es igual a más delta o menos delta, pues tienen el mismo número de veces. Esperamos que el valor promedio pues también sea 0. Y lo mismo va a ocurrir con los demás términos mixtos, bueno, cruzados. Entonces se va a tener que el promedio de esa X cuadrada, bueno, la varianza, ¿no? Ajá, es N por delta cuadrada. Y de este modo vemos que el desplazamiento cuadrático medio es directamente proporcional al número de pasos y observamos que esto concuerda con el valor obtenido en el inciso anterior al usar directamente la definición de la varianza, que en ese caso se obtuvo que era 4 delta cuadrada. Ok. Y sería todo. Ok. Bueno, se pueden simplificar algunas cosas. Sí. Está bastante detallado lo que hiciste, lo cual está bien también. ¿Alguien lo hizo más corto? El problema. A todos les salió largo, así como a Yasmín. Yo sí lo hice un poco más corto. Sí sale un poquito más corto. Bueno, no sé si quieran compartir sus problemas para verlo, ¿no? Ahorita, pues por tiempo, mejor preferimos avanzar. Pues si nos quieres compartir, yo se los distribuyo. Por cierto, en la tarea 2 hay 2 personas que faltan de enviarme su problema. No sé si lo enviaron, la verdad. Revisé bien el correo y solamente les envié lo que encontré en el correo. Voy a procurar responderles personalmente a cada quien para asegurar que ustedes sepan si me llegó o no su problema o su tarea de ahora en adelante. Entonces, bueno, pues, ¿quiénes fueron quienes faltaron? A ver, déjenme checar. Es la 2, ¿verdad? Fue las que me estaban mandando a diferentes ventanas. A ver, ustedes díganme si me enviaron su tarea. Creo que sí, Vanessa y Rodrigo. Son los que me faltaron. Yo sí se la envié, profesor. Se la envié el martes. Ok, ¿me la puedes volver a enviar? Probablemente por ahí se perdió. Sí, está bien. No sé si seguramente en la forma que manejo el correo, porque luego ando así muy... Yo también la envié, doctor, pero se la reenvío ahorita. En el correo que les envié con todo el paquete de tareas, ¿está la de ustedes? No, ¿verdad? No, la mía no está. No. Sí, es por esa razón de que volví a ver el correo y pues no encontré.
pero seguramente es problema mío. Entonces, bueno, envíamela para poder compartirla. Ok, pues vamos entonces a continuar. A ver, el problema 3, parece que esta tarea es larga, ¿no? El problema 3, vamos a ver si lo tiene Oscar. Sí, doctor. Ok, entonces, este es el problema 3, ¿no? Dice que, bueno, se supone que se tienen muchas partículas haciendo una caminata aleatoria y que todas parten en la posición x igual a 0, en t igual a 0, y se mueven de acuerdo a las siguientes reglas. Bueno, dice que se mueve con velocidad constante v durante un tiempo delta t, es decir, que recorren distancias delta t igual a v por delta x, perdón. La distancia es delta x igual a v por delta t. Luego de ese tiempo se toma de otra dirección aleatoria, ya sea que a la derecha o a la izquierda, recorriendo nuevamente la misma distancia a la misma velocidad. Es decir, en cada colisión repite el mismo suceso. Y bueno, después la otra regla es que la probabilidad de ir a la derecha o la izquierda después de cada paso es un medio, en donde los pasos son estrictamente independientes, es decir, se pierde memoria después de cada paso, ¿no? O sea, por decirlo así, que en cada colisión es una nueva, o bueno, otro nuevo suceso, por eso se dice que es independiente, ¿no? Porque ahí vuelve a ser un medio la probabilidad. Y la otra regla es de que cada partícula se mueve de forma independiente de las demás, es decir, no interactúan entre sí. Esto quiere decir que la posición de una partícula después de n pasos está dada por la función x de n igual a x por n menos 1 más menos delta x. Luego dice que el desplazamiento en medio de las partículas es cero. Esto quiere decir que en promedio no van a ninguna parte. Sin embargo, dice que las partículas se dispersan alrededor del origen, ¿no? O sea, siempre hay ahí interacción, pero en promedio se van a quedar en donde estaban, ¿no? Y luego, bueno, una medida conveniente del tamaño de esta dispersión es la raíz cuadrada de su desviación cuadrática media, o sea, el desplazamiento cuadrático medio, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Bueno, con esas tres reglas se pide calcular precisamente la varianza en la posición n, utilizando utilizando la fórmula de recurrencia que se dio en la regla anterior. Y bueno, ahí hay una observación de que para cuando n vale 0, x de n es 0, ¿no? O sea, la media es 0. Porque pues sí, no me muevo, ¿no? No voy para ninguna parte. Y luego, bueno, a ver. Dicho eso, vamos a suponer que se tienen n partículas. Y bueno, de las reglas anteriores tenemos que la posición de la iésima partícula está dada por xi de n igual a xi por n menos 1 más menos delta xi. O sea, sabemos que toda partícula tiene esta función de posición, ¿no? Y bueno, después lo que se hace es elevar al cuadrado de ambos lados. Entonces se tiene que xi cuadrado de n, y entonces acá nos aparece un binomio al cuadrado. Y entonces eso es xi al cuadrado por n menos 1 al cuadrado. Como aquí tenemos este más menos, acá también se preserva este más menos. Bueno, es que de hecho este es al revés, es con menos más. Dos veces xi n menos 1 por el segundo término, que es delta xi, más el segundo término al cuadrado, ¿no? Que es delta xi al cuadrado. Ok, ahí nada más lo que se hizo fue desarrollar el binomio. Ahora dice, bueno, tomando el promedio de las n posiciones, perdón, de las n partículas, se sigue que, bueno, por definición, el promedio al cuadrado de las n partículas es la varianza, pero eso entonces, eso quiere decir que es 1 entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de las xy al cuadrado. Pero estas xy al cuadrado, pues es esto, lo que acabamos de desarrollar. Entonces, pues aplico el promedio a cada término.
O sea, para este término le pongo 1 entre n más la suma de 1 hasta n de este término. Para el segundo término también, más 2 veces, bueno, más menos 2 veces 1 entre n por la suma de 1 hasta n de este término, ¿no? El xy n menos 1 delta xy. Y análogamente para tercer término. Y bueno, después, dado que el desplazamiento medio de las partículas es 0, o sea que su promedio, en promedio es 0, promedian 0, es decir, en promedio no van a ninguna parte. Entonces se debe de cumplir que cualquier partícula en la posición n no va a ninguna parte. Entonces se queda en su posición inicial, en su posición 0. Entonces ya se tiene que el promedio de x es igual al promedio de xn, pero esto es lo mismo que 1 entre n por la suma. Perdón, aquí este corchete, este corchete iba aquí. Aquí empieza el corchete. 1 entre n por la suma de los xy n menos 1 más menos delta xy. Y luego lo que hago es operar el promedio, o sea, la suma entre n, y ya me queda 1 entre n por la suma de los xy más menos, de los xy n menos 1 más menos 1 entre n por la suma de los delta xy. Y entonces, bueno, aquí, bueno, entonces esto es igual a 1 entre la suma de 1 hasta n de los xy n menos 1. Pero este término es 0 porque esto es el promedio de las posiciones que se tiene. Entonces, ese promedio, por la regla 2, dice que en promedio no van a ninguna parte. Entonces, esto se debe anular también. Por eso es que se hace 0 este. Y entonces, más menos 0, pues ya se queda así en 0. Y entonces, este promedio también lo podemos ver así, como el promedio de x en la posición n-1. Ok, entonces ya tenemos aquí esto, ¿no? Bueno, ahora voy a sustituir, entonces en esta fórmula que está acá, la de la varianza, voy a sustituir, fíjense que, por ejemplo, esta expresión ya la estoy transformando en esta forma o en estas dos formas. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, esta que está aquí, 1 entre n por la suma de los, 1 entre n por la suma de 1 hasta n de los x y n delta, n menos 1 delta i, pues es meramente el promedio en la posición n-1. Y eso es lo que hago aquí. 2 veces, y en vez de poner toda la suma, le pongo el promedio en la posición n-1. Pero además yo sé que ese promedio también es el promedio en la posición n. Y yo sé que en la posición n también es lo mismo que en la posición 0. Y bueno, hay una observación al principio del ejercicio que te dice que en x igual a 0, x de 0 vale 0. Entonces ahora vamos a sustituir este. Entonces, si esto vale 0, este término que está aquí se anula. Porque es 2 por 0 por este delta, se hace 0. Entonces ya nada más sobrevive este y sobrevive este que está acá. Que son precisamente los que puse aquí. Y entonces, bueno, y entonces esto lo puedo reescribir como x cuadrada n menos 1 más, y el promedio de esto es una delta x cuadrada. O sea, fíjense que aquí ya no hay subíndice porque ya estoy promediando todo. Y esta es la definición, bueno, más bien es una relación de la varianza, ¿no? O sea, tal como en la fórmula, ¿no? Tal como en la fórmula de la posición, estamos llegando a una fórmula para la varianza de manera recursiva, o sea que depende de su posición anterior. Eso es un primer inciso. El otro inciso es probar que la desviación cuadrática media es igual a n veces delta x cuadrado. Bueno, para esto sabemos que x de y es igual a 0 para toda partícula i. En toda partícula satisface esto. Y luego por las condiciones de que las partículas parten en la posición, en el tiempo y posiciones iguales a 0,
Entonces, claramente, su varianza pues también va a ser cero, ¿no? Porque ahí no nos movemos para ninguna parte y además esto es cero. Entonces se satisface esta propiedad. Bueno, entonces ahora aplicamos recursivamente la fórmula del inciso A, o sea, esta que encontramos aquí. Y así tenemos que x cuadrada en 0 vale 0, ¿no? Por esto. Y entonces x cuadrada de 1, según la fórmula que encontramos, debería ser x cuadrada en n menos 1, y 1 menos 1 es 0, más su delta x cuadrada. Pero ya sabemos que este vale 0, entonces aquí está, más este delta x cuadrada, entonces me quedo con delta x cuadrada. Y así me voy para x cuadrada en 2, entonces es un anterior, x cuadrada en 1, más su delta x, pero yo ya sé que la cuadrada en 1 vale delta x, entonces aquí, delta x cuadrada, más este, perdón, aquí es un error de notación, aquí va en paréntesis, aquí. Y bueno, entonces aquí ya esto es 2, bueno, 1 más 1, 2 veces delta x al cuadrado. Y así voy a partir recursivamente, de manera que cuando llego a la posición n, ya sé que esto es x cuadrada en n menos 1 más mi delta x. Pero yo ya sé que esto vale n menos 1 veces delta x cuadrada más mi delta x. Y eso, la suma me da n veces delta x cuadrada. Bueno, otro inciso es reescribir escribir la ecuación anterior usando el hecho de que d es delta x cuadrada entre 2 veces delta t como definición del coeficiente de difusión y encontrar una relación entre mm, x cuadrada de t y el tiempo t igual a n veces delta t. Bueno, sabemos que d, el coeficiente de difusión está dado de esta manera. Entonces de aquí despejamos a delta x cuadrada y nos queda que este es 2d por delta t. Luego escribimos x de t en lugar de x de n para denotar el hecho de que ahora se considera como función del tiempo. Pero ahora, entonces sustituyendo en la fórmula que acabamos de deducir anteriormente, se tiene que x cuadrada es igual a n por delta x cuadrada. Pero delta x cuadrada, yo sé que vale 2 veces esto. 2d por delta t. Entonces tengo n y delta x cuadrada vale 2d delta t. Y de aquí, bueno, voy a conmutar estos elementos. Entonces me queda 2 por d por n por delta t. Y ahora nosotros sabemos que t es igual a n veces delta t. Entonces, este fragmento que está aquí, pues es igual a t por esta relación que está aquí. Entonces, esto es 2d por t. Y esta es la fórmula que queríamos encontrar. Ahora, bueno, sabemos que por la regla 1, las partículas ejecutan n pasos en un tiempo t. Este tiempo lo podemos escribir como t igual a n veces tau, donde tau es el tiempo característico. Entonces, despejando a n, tenemos que n es igual a t entre tau. Y por lo tanto, x cuadrada de t es igual a n veces delta x al cuadrado, pero yo sé que n es t entre tau. Pues nada más lo sustituyo aquí. Y después aquí asocio. Entonces me quedo con t por este cociente, ¿no? De delta x al cuadrado entre t. Y esta sería una relación que guarda x cuadrada en función de t, del tiempo. Y ya es, bueno, eso completa el ejercicio 3. Sí. Ok, sí, está bien. Bueno, algunas cosas igual se pueden simplificar. Bueno, cuando puedan, usen inducción matemática, por ejemplo, ¿no? Para simplificar, por ejemplo, en algunos casos, pero está bien.
Ok, Oscar, gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos al siguiente problema. A ver, ¿cómo está aquí? Está Oscar, ya pasó. Eduardo, si Sí, tienes profesor. el siguiente problema. Sí, les comparto pantalla. Sí, bueno, la pregunta 4, no sé si ya ven la pantalla. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve, ok. La pregunta 4 dice, caminata aleatoria en 1, 2 y 3 dimensiones. Dice que el resultado del ejercicio anterior puede extenderse a 2 y 3 dimensiones para obtener las siguientes expresiones. R cuadrada igual a el valor esperado de x cuadrada, que es igual a 2 dt en una dimensión, r cuadrada, que es igual a 4 dt en 2 dimensiones, y r cuadrada, que es igual a 6 dt en 3 dimensiones. Y pregunta que de dónde salen los coeficientes 2, 4 y 6, y discuta por qué es más lenta la difusión en 3D que en menos dimensiones. Y también nos viene este problema que dice tiempos de viaje de difusión contra velocidad constante, que dice que de acuerdo a lo anterior, una partícula que hace una caminata aleatoria viaja durante un tiempo breve delta t a una velocidad v igual a delta x entre delta t, que podemos llamar velocidad instantánea de la partícula. ¿Cuánto tardaría una molécula en recorrer una distancia L igual a n delta x si viajara a esa velocidad constante sin interrupciones? Y pregunta que si se puede calcular cuánto tardaría en promedio en un proceso difusivo donde luego de cada desplazamiento delta x sale un choque. Y da esta sugerencia: calcular el tiempo para una trayectoria a velocidad constante y comparar con el tiempo promedio para un proceso difusivo obtenido del problema. ¿Y qué se puede concluir? Y bueno, aquí, como nos pide el resultado del ejercicio anterior, dice que se puede extender a 2 y 3 dimensiones. Entonces, primero denotamos a R un vector de posición y se tiene que en una dimensión R cuadrada de t es igual a el valor esperado de x cuadrada de t. Pero por el ejercicio anterior sabemos que esta x cuadrada de t es igual a 2 de t. De modo que R cuadrada de t es igual a 2 de t en una dimensión. Ahora, si la partícula puede moverse libremente en 2 dimensiones, el cuadrado medio del desplazamiento desde el origen es la suma de desplazamientos cuadrados medios a lo largo de los ejes. Esto es el teorema de Pitágoras. Esto se observa en esta figura. Y bueno, la independencia de los pasos en X y en Y en la caminata aleatoria es equivalente a la equipartición de energía en una partícula en difusión. Esto significa que las fuerzas que golpean la partícula hacia la izquierda y hacia la derecha son tan fuertes como las que golpean hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, ya que tenemos independencia en los pasos de los ejes, entonces tendremos que en 2 dimensiones esta R cuadrada de t va a ser igual a x cuadrada de t más y cuadrada de t. Y esto pues es igual a 2 de t más 2 de t, que es igual a 4 de t. Esto ya nos da en 2 dimensiones. Y de forma análoga en el caso de 3 dimensiones, va a haber independencia en los ejes y vamos a tener que r cuadrada de t es igual a x cuadrada de t más y cuadrada de t más z cuadrada de t. Bueno, los valores esperados, ¿no? Y esto pues es igual a 2 de t más 2 de t más 2 de t, que es igual a 6 de t. Y en el caso general se tiene que el desplazamiento cuadrático medio crece como 2d, el número de dimensiones, de t. Y aquí pongo la referencia de donde saqué las figuritas. Y bueno, en el otro caso tenemos, bueno, ahora tenemos que la velocidad del proceso difusivo es la raíz cuadrada del desplazamiento cuadrático medio sobre el tiempo. Esto es esta raíz sobre el tiempo. Y ya operándonos, llegamos a esta expresión: 2d entre t a la 1 medio. De esta expresión podemos despejar el tiempo y obtener que t es igual a 2dd entre b cuadrada. De este modo observamos que para 1, 2 y 3 dimensiones se tiene que el tiempo es igual a 2d entre b cuadrada, igual a 4d entre b cuadrada, igual a 6d entre b cuadrada para 3 dimensiones. Entonces observamos que si se tienen velocidades iguales, vemos que el tiempo es mayor en el caso de 3 dimensiones, ya que está multiplicado por este factor 6. Esto es, en 3 dimensiones el proceso de difusión tarda más que en 1 y en 2 dimensiones. Sí. Y bueno, ahora veamos la otra parte del problema. Se nos dice esto, y ya lo había leído. Y bueno, tenemos que, bueno, lo voy a leer de nuevo. De acuerdo a lo anterior, una partícula que hace una caminata aleatoria viaja durante un tiempo breve delta t a una velocidad constante v igual a delta x sobre delta t,
que es la velocidad instantánea, y pregunta cuánto tardaría una molécula en recorrer una distancia L si viajara a esa velocidad constante sin interrupciones. Y bueno, tenemos que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo que tarda la molécula en recorrer la distancia L igual a m delta x a una velocidad constante v igual a delta x sobre delta t, está dado por esto. T igual a L sobre v, sustituyendo las expresiones L y v, tenemos esto, y podemos llegar a esto, que T es igual a m por tau, ¿no? El tiempo característico. Y por otro lado, habíamos obtenido que la velocidad del proceso difusivo estaba dada por esto. La velocidad de difusión, que es igual a 2d entre t a la 1 medio. Y bueno, para tiempos t muy pequeños, vemos que la velocidad de difusión es grande. Entonces, cuando t es menor al tiempo característico, la velocidad de difusión es mayor a la velocidad instantánea, lo cual en el libro que nos mostró Luis decían que es una contradicción. Y pues de este modo se ve que no se podría calcular cuánto tardaría en promedio el proceso difusivo, donde luego de cada desplazamiento delta X hay un choque. Aquí pues todavía tengo mis dudas, profe, de cómo entender esta parte. Sí, bueno, eso es lo que me envió, me parece que Ramón, ¿no? Sí, esta partecita sí nos... Miren, a ese respecto les quiero comentar, la referencia que me enviaron es, bueno, se ve que es un buen libro, para procesos biológicos. Miren, está claro que si el tiempo es menor que el tiempo característico, es decir, t menor que tau, entonces no hay ningún proceso difusivo. O sea, es como si la partícula se moviera libremente. O sea, el tiempo característico tau es el tiempo, pues se supone que se mueve libremente la partícula, ¿no? Y la distancia característica es la distancia que se mueve en forma libre. Entonces, debajo del tiempo difusivo, es decir, t menor que tau, no hay difusión. Entonces, pues es una trampa lo que se dice ahí. La difusión se nota a escala macroscópica. Y a escala macroscópica, los tiempos en los que uno está interesado son siempre mayores que los tiempos característicos. Mucho mayores. Si no, pues no, o sea, es como si en el tiempo subdifusivo, o sea, en el tiempo menor al tiempo característico, es como si la partícula se moviera libremente. Ese es el punto, pues. O sea, es un problema de escala. Ok. Depende de la escala que te muevas, ¿no? Es como si dijeras, bueno, si me muevo a la escala subatómica, dependiendo del problema que tengas, ahí, pues no voy a ver que, si el tiempo es menor al característico, no voy a ver ningún choque. Ya. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues tengo que considerar tiempos mayores que eso. Por eso es que en el problema se dice un tiempo n tau, pues es mayor que tau. Ok. Ese es el punto. ¿Y si pudiste sacar el tiempo o no? ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo que pides es el t igual a n tau, ¿no? Sí, pero ese es en forma libre, ¿no? Ajá. Sí, Ahora, no, de aquí. el tiempo ajá, en el caso de difusión. En el caso de difusión, lo Creo que es una hice. pregunta, ¿no? Sí. Sí, bueno, pregunta que cuánto tarda en recorrer la Sí, distancia. ¿cuánto tardaría? O sea, es el tiempo, ¿no? En recorrer la distancia, o sea, n tramos característicos, ¿no? N delta X. Entonces, si viajara libremente la partícula, tardaría n tau tiempo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si se considera el efecto de difusión? En este caso sí es la escala adecuada porque es mayor. El tiempo que te va a dar es mayor que el tiempo característico. Ajá. Eso no lo hicieron. No, es que, bueno, es que Ok. según yo en esta parte, la primera pregunta, Sí. se responde con esta T, y pues ya luego solo pregunta esta parte de los choques, de cuando hay colisión, que es este argumento.
A ver, súbele tantito la pregunta. Sí, claro. Ahí lo vemos. A ver, miren, ahí dice, la pregunta dice, ¿cuánto tardaría una molécula en recorrer una distancia L igual a N delta X? Bueno, aquí dice, es decir, L igual a N veces la distancia elemental delta X. O sea, N tramos de la distancia característica, ¿no? Dice, si viajara a esa velocidad constante sin interrupciones, es decir, si la partícula viajara libremente. Entonces, el tiempo que tú calculaste es n tau. O sea, está claro, ¿no? Porque cada distancia característica la recorre en forma libre con el tiempo característico tau. Entonces, si son n tramos, pues el tiempo se va a sumar. N tau es el tiempo que calculaste. Ahora, dice otra pregunta. ¿Se puede calcular cuánto tardaría en promedio en un proceso difusivo? Donde luego de cada desplazamiento delta X hay un choque. Exacto. Sí, que le digo que según yo ese es el argumento. Pero el argumento de abajo, el tiempo característico es menor que tau. Ah, sí. ¿Sí? Y aquí es mayor que tau, lo que te va a dar. Ah, ok. ¿Sí? O sea, hay que considerar la difusión. Ah, Entonces, bueno, aquí, independientemente de eso, bueno, todo está bien, excepto que este comentario que encontraron ustedes en el libro es escala a escala en donde todavía no ocurre la difusión. Es una escala muy pequeña. Entonces, no sé si alguien calculó el tiempo con difusión, o si no, pues les explico. No, yo no, doctor. ¿Alguien lo hizo? Ahí ya terminó, ¿verdad, Eduardo? sí, ahí ya acaba. Sí. Ya acaba, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces déjenme compartir pantalla Sí, claro. para comentarles lo que yo pienso. Bien, entonces lo que les comento es que si tienen una partícula, aquí tengo que agarrar esta cosa. ¿Por qué no quiere dibujar? Sí se ve, no se ve que dibuje, ¿verdad? No, no está dibujando. Déjenme salirme. No sé qué está pasando. Uy, ¿qué pasaría? Voy a reiniciarlo. Ok. Sí estaba desconfigurado. Bueno, entonces les decía, tienen una partícula, entonces pues está viajando. Aquí, si ustedes tienen un tiempo característico tau, la partícula va a viajar una distancia L. Entonces, bueno, pues cuando el tiempo es menor que ese tiempo característico, pues la distancia que viaja la partícula va a ser menor a L, ¿verdad? Cualquier posición aquí intermedia. Por lo tanto, no hay ningún proceso difusivo en ese caso. Entonces, bueno, si es un viaje, vamos a llamarle así, ¿no? Un viaje libre, la distancia, tenemos una distancia total, L igual a n veces tau,
pues el tiempo que va a tardar, o sea, en este caso pues la velocidad va a ser el entre tau, ¿no? Entonces el tiempo, en ese caso, va a ser tiempo total, vamos a llamarle T mayúscula, va a ser perdón, acá estoy mal acá, es N por L, ¿verdad? Esta es realmente la que llaman delta X en el problema. Entonces tendríamos N tau, el tiempo. Si tenemos difusión, cuando interviene la difusión, entonces sabemos que en promedio la partícula, o sea, la posición respecto al tiempo, promedio de la partícula va a ser 0, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos que la posición, el desplazamiento cuadrático medio va a ser, si estamos en una dimensión es 2D t, ¿verdad? Entonces vamos a usar el desplazamiento cuadrático medio. El desplazamiento cuadrático medio, pues en cierta forma da la varianza, me dice que a mayor tiempo, si yo dejo transcurrir el tiempo, entonces el desplazamiento cuadrático medio va a ser cada vez mayor. Entonces, tengo que calcular, o sea, tenemos que encontrar t de tal manera que para que las partículas se dispersen y alcancen una posición L, L mayúscula, en este caso sería L cuadrada, ¿verdad? Entonces tendría que ocurrir, para llegar a una distancia de esa magnitud, tendría que ocurrir esta igualdad. Es decir, calcular el tiempo en que la difusión hace que las partículas se dispersen de tal forma que se cumple la relación L cuadrada igual a 2dt. Entonces, bueno, pues eso implica que entonces el tiempo va a ser L cuadrada entre 2d en una dimensión, ¿verdad? Pero L cuadrada, pues yo sé que es N cuadrada por L cuadrada. Y D es igual a L cuadrada entre 2 tau. Esa es la difusividad que calculó Einstein. Entonces tendríamos L cuadrada entre 2 tau. Bueno, simplificando, vamos a suprimir estos dos. Pues me va a quedar N cuadrada por tau. ¿Verdad? Mientras que acá tenemos que el tiempo total es N tau. Acá es más grande, ¿verdad? Ese es mayor que N por tau. O sea que si viaja libremente la partícula para recorrer esta distancia L, pues necesita N tau, N tiempos característicos, mientras que en forma difusiva necesita N cuadrada tau. No sé si el argumento está claro, si lo ven. Sí, Sí, está doctor, claro. ya con esto queda claro cómo es el tiempo t y que en efecto es mayor que ¿cómo se llama? Que el t grande. En forma libre. Pues sí, entonces, bueno, Eduardo, pues no sé si puedes incorporar esta parte Sí, profesor, claro. para completar el problema.
Sí, muy bien. Ok, a ver si todavía tenemos tiempo de continuar. Entonces seguimos con el siguiente problema. Es el problema, ¿qué problema sigue? El 5, ¿verdad? Este era el 4. Ya ni sé en qué problema vamos. Sí, era el 4. El 5, ok. Entonces, pues vamos a ver. Vanessa, ¿sí tienes el problema? Sí, profesor. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Ok. Entonces, bueno, en el ejercicio 5 nos dice que para modelar una caminata aleatoria unidimensional se utiliza la distribución binomial de Bernoulli, la cual proporciona la probabilidad de una, bueno, aquí me equivoqué, una partícula termine en la posición n después de S pasos, suponiendo que parte desde el origen. Cuando S crece, converge a una distribución normal. El ejercicio consta de estos incisos. En el primero nos dice que hay que escribir la distribución binomial y la correspondiente distribución normal en términos de n y s. En la fórmula de la gaussiana se debe ver claramente que la varianza es igual a sigma cuadrada igual a s. En el inciso B nos dice que reescribir la distribución normal en términos de x igual a n por l, t igual a s por tau y de l cuadrada entre 2 por tau, y denotarlo de esta manera. Denotarla por esta manera. En el inciso C nos pide hacer comparaciones con estos pasos y está n. Entonces, para el primer inciso, la distribución binomial está dada de esta manera. Y si consideramos en el caso que se parte de la posición 0, se reescribe de esta manera, esa probabilidad. Por otro lado, la distribución normal es esta. Y igual, si m partimos desde m igual a 0, bueno, m es igual a 0, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. En este caso se puede observar que esta es una distribución normal, 0, s. Ahora, en el inciso B, nos pide reescribir esa distribución normal en términos de x, t y d dados de esta manera. Entonces, cuando s tiende a infinito, por n igual a x entre l y s igual a t entre tau, entonces nuestra probabilidad queda de esta manera. Definiendo, como tenemos a d que es l cuadrada entre 2 por tau, lo sustituimos en esta ecuación y nos da como resultado esta parte. Ahora, en el tercer inciso, nos pide comparar en esas dos distribuciones, en la binomial y en la normal, para estos casos de S con su respectiva N. Para hacer esto, se utilizó el siguiente programa que se hizo en R. Aquí se pone la función de probabilidad, la binomial. La binomial. Aquí la normal. Y aquí llamamos a cada uno de los casos cuando S es igual a 2 y N está entre menos 6 y 6. Y vemos la probabilidad, para la binomial y para la normal. Igual, bueno, aquí están todos los casos, que es hasta S igual a 20. Y en resumen, es toda esta tablita. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande.
Entonces, cuando S es igual a 2 y N estamos entre menos 6 y 6, da esta probabilidad para la binomial y esta probabilidad para la normal. Para S igual a 4, cuando estamos en... bueno, en el... Ahí estamos en... no me acuerdo. Cuando estamos en menos 8 y 8, da esta probabilidad para la binomial y para la normal. Igual aquí está para S igual a 6. Cuando estamos en menos 10 y 10, para S igual a 8, cuando estamos en menos 12 y 12, cada quien su probabilidad, para S igual a 10, en menos 14 y 14, y para S igual a 20, que es esta parte. Como dejen, esos son los resultados. Y gráficamente se puede ver así. Esta es la probabilidad de la binomial cuando S es igual a 2. Y para la normal, su gráfica de probabilidades. Sí. Aquí cuando S es igual a 4, igual la binomial y la normal. Aquí cuando es 6, igual sus probabilidades, la normal y la binomial. Para 8, para 10 y para 20. Entonces, en conclusión, en la tabla como en las gráficas, se observa que la distribución normal se aproxima a la distribución binomial. La distribución normal tiene un soporte sobre R, por esta razón es que la probabilidad cuando n es mayor que s no es 0. Sin embargo, esta tiende a 0 conforme n tiende a más menos infinito. Cabe mencionar que estas probabilidades en el caso de la distribución binomial sí son 0 y las partículas no podrán llegar a una posición impar debido a que se consideran solamente los números pares, bueno, los altos pares. Y eso sería todo. Sí. Una pregunta, Vanessa. Sí. ¿No se podrían poner las gráficas juntas de cada caso? Sí se podría. Con diferente marcador o diferente color. Sí. Sí, la intención es ver qué tanto difieren en la escala en la que se grafica. Ok, sí. Me imagino que en el último caso no se va a ver la diferencia. Bueno, desde los anteriores yo creo algunos. Solo se ve un poquito más la diferencia en los primeros 2 o 3 casos, yo creo. Sí. Sí. Por la escala, ¿no? Que se ve ahí, estas de 0, sí, por ejemplo, ¿no? En la primera gráfica, la gráfica 1 está más arriba, ¿no? Sí. A ver, es de 0 a 0.5 y acá tienes como 0.6, ¿no? Ahí difieren ambas un poquito más y ya conforme vas avanzando, cuando va creciendo la diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Pero se va a notar mejor y vas a ahorrar espacio también. Si las pones juntas por pares. Sí. Está bien. Eso va a ilustrar mejor lo que se quiere del problema. Ok, pues muy bien, Vanessa, gracias. Sí, profesor. Siguiente, creo que solamente falta Rodrigo. Si tienes el problema 6, Rodrigo. Sí, doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, el problema 6 dice lo siguiente: grafica la distribución de posiciones de 10.000 caminatas aleatorias después de 10, 100 y 1.000 pasos. Es decir, graficar la posición contra el número de pasos. Y bueno, aquí se da un ejemplo para para 10.000 caminatas aleatorias con 1.000 pasos.
Y bueno, antes de ver las gráficas, les comparto el código que se hizo, que se escribió en MATLAB. Básicamente se reduce en esto para las caminatas aleatorias, este for que tenemos aquí. Y lo que se está haciendo es que se va a generar un número aleatorio entre 0 y 1, y ese se va a comparar con la probabilidad P, que es de un medio, para determinar si la partícula se mueve hacia la posición derecha o hacia la posición izquierda. Sí. Entonces, ya cuando... bueno, y N denota el número de trayectorias, mientras que S denota el número de saltos. Bueno, se corre el programa y aquí lo que se grafican son las figuras. Y bueno, regresando al PDF, esta es la figura que salió para cuando se considera 10 saltos. Esta es la que se considera cuando son 100 saltos, y cuando el número de saltos es 1000 es esta que podemos ver aquí. Y bueno, también se pedía que calculara la media y la varianza en cada caso y que se comparen los resultados. La media se calcula de esta manera, con un for, y se calcula la media de las posiciones al tiempo i de cada una de las caminatas. Y bueno, se saca la figura y con la varianza pues la varianza se calcula de esta forma y nuevamente se saca la figura. Y bueno, las gráficas que se obtienen pues son estas para la media, en donde podemos ver que los valores para dados los saltos, pues efectivamente no se alejan mucho de la posición 0. En los 3 casos que tenemos, ya sea para 10 saltos, para 100 saltos o para 1000 saltos. Y aquí lo que hice fue tabular la comparación para las partículas en cada salto del 1 al 10 solamente. En el caso de S igual a 10, pues están todas las medias, pero aquí para S igual a 100 y 1000 solo se tomaron las 10 primeras. Y bueno, la comparación es que podemos deducir es que pues efectivamente no se mueven mucho del 0, ¿no? Con la varianza se hace algo similar y se obtienen estas gráficas en donde ya haciendo, bueno, la comparación en la tabla, podemos ver esa relación que sabemos por la normal, cuando el número de saltos tiende a infinito, que se va a aproximar la varianza a el número de saltos. Entonces aquí pues se puede ver la comparación, que esto es aproximadamente, bueno, esto es 0, perdón. Esto es aproximadamente 1. Aquí tenemos aproximadamente 2, 3, 4, y que va relacionándose conforme al número de saltos que tenemos. Sí. Y bueno, gráficamente es esto. En este párrafo pues se detalla lo que ahorita les platiqué. Y bueno, otra parte del problema es que se tenía que hacer una gráfica de la trayectoria de 7 de las caminatas aleatorias con 1000 pasos en diferente color. Se utiliza el mismo código, salvo que aquí en lugar de generar las 10,000 caminatas que pedía, se generan solo 7 para 1000 saltos. Y el resultado que obtuvimos fue este. Ok. Sí, muy bien. Y eso era todo del programa 6. Ok. Muy bien, Rodrigo. Una pregunta. ¿No les llamó la atención la primera gráfica? Perdón, no lo escuché. Que si no les llamó la atención la primera gráfica, en donde se comparan la de 10, 100 y 1000. Esa. Sí, un poco pero bueno, yo lo relaciono con los movimientos que puede tomar la partícula,
por ejemplo, al salto 1, pues solo hay dos movimientos, ¿no? Sí. Que se mueva a la posición 1 o a la posición -1. Entonces, es el camino que sigue o este. Después, por ejemplo, si nos fijamos en esta posición, nuevamente se tienen dos posiciones para el siguiente salto que se pueden dar, ya sea esta o esta. Y, por ejemplo, si estuviéramos en el caso en que la partícula en el primer salto se movió a la posición -1, pues ya solo también puede darse dos casos en donde en uno de ellos pues es donde va a coincidir, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la gráfica sí, en ese sentido, describe muy bien los movimientos que puede hacer la partícula respecto a cada salto que se tiene, ¿no? Bueno, lo curioso es que se forma un triángulo ahí entre todas las trayectorias, que se puede ver en la siguiente gráfica, que es de 0 a 100. Si uno se fija en el intervalo de 0 a 10, se ve de nuevo el triángulo ese. No sé si lo notas. Sí, sí, en esta parte de Pero aquí. cuando ya llega a 20, ese triángulo ya no, o sea, ya se pierde, Ujú. ¿verdad? Porque, o sea, las trayectorias que son más exteriores, ya no son tan uniformes, ¿no? Después de 10. Sí, sí, no había puesto atención en esto que menciona. Ajá. Oh, sí, sí, sí. Eso es curioso, ¿no? Ujú. Bueno, un punto más a quien dilucide ese fenómeno. Porque parece que ocurre siempre. O sea, independientemente del experimento que haga, ¿no? Lo que lo repita, parece que ocurre siempre. Entonces, bueno, pero está bien. ¿Alguien tiene alguna explicación sobre eso? Pues sería porque hay 10,000 caminatas en ese caso. A ver, son 10 pasos, Son 10 pero pasos. tenemos 10,000 caminatas aleatorias para esos 10 pasos. Entonces, pues es muy probable, es casi seguro que pues sí se dibujen todas las trayectorias que tienen las partículas. Entonces, pues si aumentáramos el número de trayectorias, por ejemplo, para el caso de 1,000 pasos, pues es muy probable que obtuviéramos también un triangulito así similar, pero sería con muchas más trayectorias, ¿no? Yo pienso. Pues habría que amplificar la gráfica, la última gráfica, la tercera, entre 0 y 10, ¿verdad? La última gráfica. Como el intervalo de graficación es mucho más grande, habría que ver entre 0 y 10, ¿no? Para ver si se preserva ese triángulo ahí en las primeras 10 posiciones. Las primeras 10, intervalo 0 a 10. A mí para complementar como que la idea que tiene Luis, Ujú. puede ser que a partir de teniendo estos 10, teniendo este número de posiciones, a partir de ahí ya todas las posibilidades que se tienen en este caso son las 10,000 posibilidades que se pueden. Entonces, pues como lo menciona Luis, ya para obtener, por ejemplo, la caminata en donde siempre se va a ir al lado derecho o al lado izquierdo, pues esa probabilidad de que salga eso ya prácticamente es nula. Sí, bueno, a ver si lo pueden explicar
un poquito más, ¿no? Sí, sí. Ok, pues está muy bien. Bueno, miren, todavía faltan, ¿cuántos problemas? Lo que pasa es que aquí en esta pantalla me saca. Faltan... Uy. Ahora anda desconfigurada mi compu. Me voy a tener que reiniciar, pero un poquito más tarde. Entonces, son 8 problemas, faltan 2 problemas. Bueno, pues de una vez nos los echamos. Bueno, aquí vamos a ver si hay voluntarios primero que quiera hacer el 7. Si gusta, yo lo presento. Ok, adelante. En el problema 7, bueno, el enunciado está un poco extenso, pero es más que nada una explicación de cómo se fueron dando algunos hechos para que Einstein pudiera también lograr la relación esta que ya habíamos mencionado. Pero las preguntas que se hacen son dos, y bueno, es esta: ¿qué magnitudes se podrían medir y cómo se haría para determinar el coeficiente de Boltzmann usando la relación de Einstein? Y bueno, indicar cómo calcular el número de Avogadro a partir de la respuesta anterior. Entonces, dada la relación de Einstein, tenemos esto. Y sabemos que si la temperatura es constante, entonces el producto de la fricción gamma y la difusión D es proporcional a la temperatura. Bueno, en otras palabras, se relaciona el desplazamiento cuadrático medio D con la movilidad mu o con la fricción y la energía media de equilibrio. Luego, entonces, las medidas que se deben de conocer, yo escribí que debe de ser la viscosidad del fluido, eta, el radio de la partícula, y mediante estas constantes podemos determinar el coeficiente de fricción, que se escribe así, Sí. de esta manera, o bien la movilidad. Por otro lado, se puede utilizar la relación entre el desplazamiento cuadrático medio y la difusividad para poder determinar D. Esto es, mediante esta relación se obtiene que D es igual al desplazamiento cuadrático medio sobre 6T. Se congeló, no sé si es la mía o... Sí, creo que es el internet de Rodrigo. ¿Es el de Rodrigo? Vamos a esperar, a ver. Un momentito, a ver. Sí se desconectó, ¿verdad? A ver si se puede volver a conectar. Vamos a darle chance un poquito. Se me fue el internet. Sí, ya casi terminando. No sé hasta qué parte me escucharon, ya después miré que se estaba conectando, pero no sé desde no, qué. se fue muy poquito. Casi lo último, ok. ¿no? Entonces, o sea, ya habías sí, dicho que se mide en el desplazamiento cuadrático medio en microscopio. ok. Bueno, entonces, conociendo estos datos, se puede calcular el coeficiente de Boltzmann mediante la relación de Einstein, que puede ser reescrita de esta forma.
Y bueno, para calcular el número de Avogadro, necesitas compartir sabemos... tu pantalla de nuevo. Bueno, yo no la veo. Perdón. Sí, parece que se desconectó Ajá. compartir pantalla. Ahora sí se ve. Ok, sí, ahí está bien. Sí, entonces, conociendo los datos anteriores, mediante la relación de Einstein, que se puede reescribir de esta manera, podemos determinar el número, la constante, el coeficiente de Boltzmann. Y bueno, a partir de aquí, ¿cómo se obtiene el número de Avogadro? Pues también conocemos esta relación, en donde R es la constante universal de los gases y Na es el número de Avogadro. Conocemos esta relación y también esta. Entonces, a partir de ahí, igualamos las relaciones, estos términos, y obtenemos que el número de Avogadro es igual a la constante universal de los gases entre la constante de Boltzmann. De Boltzmann, sí. Pues sí, muy bien, Rodrigo. Uh-huh. Muchas gracias. Sí, doctor. Y bueno, nos falta el último problema. ¿Alguien que se proponga? ¿Algún valiente o valienta? ¿Cómo se dice? Valiente, ¿no? Si quiere yo, profesor. Ok, sí, muy bien. Ok, ya. En el ejercicio 8 nos pide los tiempos característicos de difusión intracelular. En la siguiente tablita se muestra el radio para los diferentes tipos de moléculas. Suponiendo que el interior de la célula, que el interior celular tiene una viscosidad similar a la del agua, y a partir de los radios A y usando la ley de Stokes se puede calcular como se muestra en la siguiente tabla. Y nos da bases de datos. Estos datos que nos da es la constante de Boltzmann por la temperatura, que es igual a 2.02 por 10 a la menos 21 joules. Nos da que un micrómetro al cuadrado es igual a 10 a la menos 12 metros cuadrados. Y esta también, para contestar esta tablita. En los incisos nos pide calcular el coeficiente de difusión para cada molécula. En el inciso B nos dice cuánto tardará en promedio las 3 moléculas en explorar el interior de una célula bacteriana y la célula de un mamífero. Considerar una difusión unidimensional. Para el inciso C nos pide cuál es el tiempo promedio que tardará cada componente en un axón de 10 centímetros. Y en el inciso D nos pide, bueno, es la proteína contra FEDS, ver la velocidad. Entonces la solución para el primer inciso, para calcular el coeficiente de difusión, se va a utilizar las siguientes equivalencias. Entonces, para la primera molécula, que es el ion, tenemos que gamma es 2
piconewton segundo por metro. Entonces, eso hay que convertirlo a newtons. Entonces, utilizamos la primera equivalencia y obtenemos este valor de gamma. Con estos datos procedemos, bueno, sabemos que D es igual a mu por la constante de Boltzmann por la temperatura, que esto también se puede ver de esta manera. Entonces, ahora sustituimos los valores que nos dan y lo que ya convertimos, y nos da que es 2.01 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Pero en la tablita nos pide que lo demos en estas unidades. Entonces, aplicamos la tercera equivalencia para hacer la conversión. Ahora, para la proteína, procedemos de la misma manera. Nuestra gamma la convertimos a newtons segundo por metro. Y igual utilizamos la misma formulita para calcular el coeficiente de difusión. Ya cuando lo obtenemos, igual utilizamos la tercera equivalencia para convertirlo a estas unidades. Lo mismo para la vesícula sináptica y nuestra tablita queda de la siguiente manera. Ahora en el inciso B vamos a primero a buscar el tiempo que tarda cada molécula en recorrer esas células bacteriana y la del mamífero. Entonces, para esta se utilizan las siguientes equivalencias y esta la fórmula que ya vimos anteriormente, porque estamos considerando que es en una dimensión, unidimensional. Entonces, igual procedemos a hacer la siguiente, utilizamos la fórmula, aplicamos, ponemos los datos y nos los da en segundo, pero para en toda la tablita tener las mismas unidades, la convertí ahora. Lo mismo para la proteína y la vesícula. Entonces, nuestros resultados son los siguientes. Pero como nos pide el promedio, pues ya se suman estos tres y se dividen entre 3. Y nos dice que tardan 4.36 por 10 a la menos 4 horas en promedio las 3 moléculas en explorar el interior de esa célula bacteriana. Y para la siguiente, igual hacemos lo mismo, sumamos y dividimos entre 3 y es 0.009 horas en promedio que esas 3 moléculas ahora exploran el interior de la célula del mamífero. Ahora, para el inciso C, solamente nos pide el tiempo que tarda cada molécula en pasar en este axo de 10 centímetros. Entonces, igual utilizamos las mismas equivalencias que se mostraron anteriormente. La fórmula, despejamos T para saber el tiempo. Igual calculamos, obtenemos en segundos y lo transformamos a horas. Y obtenemos estos resultados. Ahora, para la última pregunta, donde nos pide comparar la proteína y a Phelps, bueno, tenemos que la masa de la proteína es 166 por 10 a la menos 24 kilogramos. Y utilizando esta ecuación, vamos a estimar la velocidad de la proteína para compararlo con Phelps, que su velocidad es 2.6 metros sobre segundos. Entonces, de esta fórmula, despejamos y vemos que que la velocidad está dada de esta manera. Entonces, ya sustituyendo con los valores proporcionados, se tiene que nuestra velocidad de la proteína es 8.5 metros sobre segundos. Entonces, ahora ya comparando con la velocidad de Phelps, vemos que la proteína es aproximadamente 3.2 veces más rápida que Phelps. Y eso sería todo. Sí. No es tan bueno Phelps. Ok. No. Bueno, una pregunta nada más, Vanessa.
Sí. ¿Cómo calculaste la distancia para explorar la célula? O sea, ¿tomaste el radio nada más o tomaste el diámetro? ¿Cómo te podría En decir? el, ¿Cómo se llama? La longitud del contorno. la C, Ajá. ¿esta? Sí, utilicé. No, en la anterior creo era, a ver, déjame ver. En la de la B, en el inciso B, R. ¿Qué dice? A ver, ¿cuál dice la pregunta? ¿Te puedes ir a las preguntas? A ver. Sí, Ok, acá está. sí. Así es el B. Dice, ¿cuánto tardarán en promedio las 3 moléculas en explorar el interior de una célula bacteriana? Que la supone circular y de 2 micrómetros. Ajá, R igual a 2. La distancia que tiene que recorrer la molécula, ¿cómo la calculaste? Yo consideré que R era esta, lo que teníamos en esta fórmula. Sí. O si la consideré. Así, aquí Ok. deje ponerlo un poquito más grande. Sí. Sí, esta sí la consideré R, estos y ya solamente. Ok, tomaste el radio directamente. Ajá, sí, el radio. Ajá. Lo que pasa es que como que no está muy precisa la pregunta, ¿verdad? No, entonces yo lo Porque entendí como ponía R igual a 2, Ujú. entonces yo intuí que era esa R. Sí, porque explorar una célula bacteriana Ujú. Y lo estás tomando como tridimensional, ¿verdad? Y si tomas solamente R como la distancia, el radio, entonces unidimensional, ¿no? Sí, sí, sí. Y si lo tomas de otra forma, bueno, uno puede decir, ok, lo puedo ver como bidimensional porque la célula, pues, se puede considerar como un objeto bidimensional. En ese caso habría que calcular la distancia como la mayor distancia dentro de la célula es el contorno. Ujú. Su longitud es 2pi por radio. Sí. Pero bueno, es un factor 2pi nada más entre considerar nada más radio y considerar todo el contorno. Entonces sería un factor de 2pi nada más. Sí, pero me parece que el problema sí dice que se considere solo difusión unidimensional, profesor. Sí, sí, entonces, bueno, pues, bueno, eso sí, ¿no? Hay que considerar difusión unidimensional. Entonces, bueno, pues hay que considerar, para considerar el radio, así como tú lo hiciste, Vanessa, Ujú. consideremos, déjalo así como el radio y considera nada más difusión unidimensional. Sí. Entonces, bueno, nada más van a variar ahí unos factores, pero el procedimiento parece que está bien. Incluso, bueno, aquí como comentario, en la última parte estás usando la difusión para calcular el tiempo. Ujú. Entonces, de esa misma manera se podría haber hecho el problema anterior en donde se tenía que comparar la velocidad media en forma libre con la de difusión, ¿verdad? En este. A ver, creo que es un poquito más arriba. Ahí en estos tiempos que tienes aquí de ion, proteína, Ajá, estás acá. poniendo R cuadrada entre 2D Ujú. y estás calculando el tiempo de recorrido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues estás usando precisamente de esta formulita que también sirve para resolver un problema anterior en donde se tenía que comparar el movimiento, el tiempo promedio, más bien el tiempo en movimiento libre y el tiempo en movimiento con difusión. Ajá, se refiere a esta fórmula, ¿no? Sí. Esa igual es la misma. Ya me Sí. está como. Sí, mira, aquí está. Sí, sí. Sí, Sí, entonces, bueno, pues sí, sí. está bien el asunto. Ok, sí. Ya nada más ajustar los valores con difusión unidimensional.
Está bien. Ok, pues muchas gracias.